buenas tardes a todos. Agradecemos a todos nuestros asistentes en formato virtual a este ciclo de seminarios como parte de a este ciclo de conferencias, perdón, como parte de los seminarios de actualización para médicas y médicas de primer nivel de atención. En el mes de agosto se tocarán como temas relevantes el diagnóstico y tratamiento del asma, para lo cual el día de hoy nos acompaña una de nuestras expertas en la materia del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y no sin antes mencionarles a todo nuestro público que el asma es una de las principales enfermedades no transmisibles que afecta prácticamente a niños, adultos, pero también es una de las enfermedades crónicas más habituales en la población infantil. Eso es importante de ponerlo en contexto, ya que el papel que juegan las y los médicos de primer nivel de atención en la detección oportuna de estos padecimientos es de suma relevancia, ya que de esa manera evitaremos al máximo las complicaciones y obviamente la exacerbación de este tipo de pacientes. Además, uno de los propósitos que se tienen actualmente es abordar la terapéutica de manera adecuada con el propósito de disminuir los síntomas que presentan las personas que tienen este tipo de padecimientos. También es importante mencionar que la mayor parte de las muertes relacionadas con el asma se registran en países de ingresos bajos y en los de menor renta, en este caso países de medianos ingresos. Por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud se ha comprometido a mejorar el diagnóstico, el tratamiento y la vigilancia del asma en su empeño, obviamente, de reducir la carga mundial que producen estas enfermedades no transmisibles. Obviamente, el objetivo de la Organización Mundial de la Salud y en donde el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias se alinea a esos objetivos es con el propósito de avanzar hacia una cobertura sanitaria universal y, obviamente, tener una detección oportuna. Para tal caso, el día de hoy nos acompaña la doctora Montserrat Evelia Arroyo Rojas. Ella es neumóloga, además de estar adscrita a la clínica de asma del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, y ella nos va a abordar el tema de diagnóstico y tratamiento del asma. Agradecemos a la doctora Evelia por acompañarnos el día de hoy y cedo la palabra a la doctora Evelia, no sin antes mencionarles que pueden ustedes utilizar el chat para poder plantear las preguntas que al final realizaremos a nuestro conferencista. Muchas gracias, doctora Evelia. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Para mí es un honor estar con ustedes y efectivamente compartiendo información básica, pero muy importante del asma. Voy a compartir mi pantalla. Muy bien. Los próximos minutos nos vamos a enfocar en el diagnóstico y en el tratamiento de esta enfermedad. Bueno, no tengo ningún conflicto de interés para la información que vamos a revisar más adelante. Algo de los puntos que vamos a tratar es la importancia del diagnóstico de asma, cómo podemos hacer una evaluación inicial, qué pruebas podemos utilizar para hacer el diagnóstico y, por último, el tratamiento de esta enfermedad. Respecto al diagnóstico, bueno, el asma es una enfermedad heterogénea, generalmente caracterizada por inflamación crónica de las vías respiratorias. Es una enfermedad que se presenta con algunos síntomas, pero estos síntomas por sí solos no pueden hacer el diagnóstico de asma. Para decir que el paciente tiene asma, necesitamos una prueba que nos ayude a corroborar que esos síntomas son secundarios al asma. Entonces, de los síntomas que el paciente puede presentar es tos, falta de aire, opresión de pecho y sibilancias. Les digo, ninguno es específico del asma, se pueden presentar en muchas enfermedades y la causa de esos síntomas pues pueden ser problemas de vía aérea superior, problemas cardíacos, reflujo. Entonces, si vemos a un paciente con estos síntomas y creemos que es asma, pues tendríamos que hacer una prueba de función pulmonar.
¿Qué podemos encontrar en las pruebas de función pulmonar? Pues una obstrucción, por ejemplo, en la espirometría, que tras la aplicación del medicamento, del salbutamol, mejore. Una variabilidad, ahorita más adelante vamos a explicar qué es esto y qué pruebas podemos utilizar para ver una variabilidad o una hiperrespuesta bronquial. Entonces, una vez que tenemos estos síntomas más la prueba de función pulmonar positiva, ahora sí podemos decir que ese paciente tiene asma. ¿Qué pasa si no intentamos hacer alguna prueba para diagnosticar al paciente con asma? Una es que podemos caer en un infradiagnóstico, es decir, que el paciente tiene algunos de estos síntomas y una, o no nos los ha comunicado de manera adecuada. Dos, nosotros creemos que estos síntomas pueden estar asociados a alguna otra cosa. O tres, incluso que el paciente pues no busca atención médica porque considera que los síntomas no son tan relevantes. Entonces, a nivel mundial, más o menos entre un 20 a un 73% de los pacientes que sí tienen asma no tienen este diagnóstico. Y el no tener un diagnóstico de asma, o sea, un infradiagnóstico, pues exponemos al paciente a tener una peor calidad de vida, a tener que acudir con mayor frecuencia al servicio de urgencias o algún consultorio o algún centro de salud por estos problemas. Eso implica que el paciente no asista a trabajar o no asista a la escuela, con el costo en los servicios de salud que implica que un paciente se presente en urgencias, también un incremento en la mortalidad y que el daño pulmonar que presente el paciente por asma pues se vaya incrementando. Dentro de de las cosas que podemos hacer para no tener un infradiagnóstico de asma es mayor educación sobre esta enfermedad, que es algo que estamos haciendo el día de hoy. También que cada vez que se presente el paciente con estos síntomas, tratemos de hacer pruebas de función pulmonar para corroborar el diagnóstico. Bueno, eso es relacionado con un infradiagnóstico, pero también podemos caer en el otro extremo de decir que todo aquel paciente que se presente con sibilancias, creemos que eso es asma. Entonces, también esto es un problema porque entre un 30 a un 35% de los pacientes que tienen actualmente el diagnóstico de asma, pues la realidad es que sus síntomas no son asma y son otras enfermedades, y eso implica, pues, pérdida de la oportunidad de tratar a tiempo la otra enfermedad, costos elevados por uso de medicamentos que no se necesitan y porque también el paciente va a estar acudiendo a recibir atención de asma cuando en realidad no ese es el problema. También estamos exponiendo al paciente a tener efectos adversos de medicamentos que no le están proporcionando ningún beneficio. Dentro de las soluciones que tenemos para evitar un sobrediagnóstico, pues es realmente antes de comenzar un tratamiento del asma, hacer una prueba que nos ayude a corroborar que lo que vamos a tratar para siempre, porque el asma no se va a curar, es tener el diagnóstico con una prueba. Y la otra es que si tenemos un paciente que ya lo tenemos con el tratamiento y no mejora, en lugar de agregar más tratamiento para la misma enfermedad, pues podríamos detenernos y pensar si realmente lo que estamos tratando es asma o no hay beneficio porque no es un asma. Pareciera una enfermedad fácil de diagnosticar, pero la realidad es que hay que detenernos un poquito y ver que no es tan fácil. ¿Por qué? Porque es una condición variable. ¿Esto qué quiere decir? Que probablemente en el momento en el que nosotros estemos valorando al paciente, todo esté controlado, no haya síntomas, función pulmonar esté estable y decir solo con esa valoración que no es asma, cuando la realidad es que a lo mejor estamos en el mejor momento del paciente o después de haber recibido tratamiento, por ejemplo, con esteroide sistémico. Ahora, tampoco existe una prueba única como gol estándar para hacer el diagnóstico. Vamos a ver más adelante cuál es el algoritmo para poder hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Y la otra es que pues no siempre nuestros recursos en primer nivel de atención, por ejemplo, pues son compatibles con lo que nos dicen las guías. Ahora,
¿Cuál es la evaluación inicial de un paciente que se sospecha que es asma? Tiene síntomas compatibles, es decir, tos, falta de aire, opresión de pecho, silbidos. Estos síntomas, para pensar que puedan ser secundarios a asma, pues tienen que tener algunas características. Tienen predominio por la noche o madrugada, son variables a lo largo del año, se presentan más de un síntoma a la vez. Entonces, primero tenemos que evaluar si los síntomas son compatibles con esta enfermedad. Después, hacer una historia clínica completa, desde a qué se dedica, si está tomando algún medicamento. Recordar que algunos medicamentos, como los YECA, pues, pueden producir tos. Entonces, a lo mejor esa tos solo es secundaria a un efecto de los YECA. Si tiene alguna exposición de importancia, si hay alguien en su familia, papá, mamá, hermanos, hijos o abuelos, con antecedentes tanto de asma como de algunas enfermedades alérgicas, con lo cual pues puede incrementar la probabilidad de que estemos frente a un paciente que tiene asma. Les decía, ver el inicio de síntomas. Hay algunos pacientes que pueden iniciar con síntomas desde la infancia y llega un periodo de remisión en la adolescencia, pero otra vez en la edad adulta vuelven a presentar los síntomas. Más la exploración física. Ahora, la exploración física, pues casi siempre va a ser normal. Podemos tener sibilancia, sí, pero también hay pacientes con asma que no necesariamente todo el tiempo tienen sibilancias. Y hay que hacer un diagnóstico diferencial entre sibilancias y estridor, porque a lo mejor su problema es vía aérea superior y nosotros confundirlo con una sibilancia. Buscar alguna causa o alguna otra enfermedad a la exploración física. Y todo esto, les decía que necesitamos forzosamente una prueba que nos diga que lo que vamos a tratar es asma. Aquí están algunos de los patrones de presentación de los síntomas, lo que habíamos platicado anteriormente, más de un síntoma. Si bien hay una variante de asma que solo se produce tos, pues lo más común es que haya más de un síntoma. Que estos empeoren por la noche o madrugada, que varían tanto en intensidad como en frecuencia a lo largo del tiempo, y que a lo mejor estos síntomas se producen después de algún desencadenante. Lo más frecuente son infecciones virales, también el ejercicio en algunos pacientes puede provocar tos, sibilancias y falta de aire. Si estos síntomas se presentan tras exposición a algún alergeno, cambios de temperatura, risa, olores fuertes o algún humo en época de contaminación excesiva aquí en la Ciudad de México, pues es muy común que el paciente se exacerbe. Ahora, algunas de las características que pueden hacer que lo que estamos evaluando pues no sea asma es que, les decía, si hay una enfermedad en el que solo hay tos, pero es un porcentaje pequeño. La producción crónica de expectoración, si esta disnea se asocia a mareos o a parestesias o a desmayos, entonces ahí la probabilidad de asma se disminuye. Y lo que presenta el paciente con asma no es dolor en tórax, sino es opresión. Entonces, a lo mejor si hay dolor y disnea, podemos estar frente a una enfermedad cardiovascular y no frente a un paciente con asma. Cuando se presenta un paciente al consultorio, pues lo primero que tendríamos que preguntarnos es si estos síntomas que el paciente tiene son típicos de asma. Ya platicamos cuáles serían como las cosas típicas a encontrar en esta enfermedad. Si a la exploración física, no sé, hay sibilancias, antecedentes también familiares de atopia, etcétera. Como es una presentación aguda, y aquí lo que necesitamos es salvaguardar la vida del paciente, en este momento, tras una presentación aguda, en un servicio de urgencias, por ejemplo, si hay síntomas respiratorios compatibles, exploración física compatible, aquí habría que darle tratamiento. Pero es importante que una vez que el paciente esté mejor, pues siempre intentemos hacer el diagnóstico con alguna prueba. No quedarnos con que lo llevó a urgencias, pues fue una exacerbación de asma.
sino tratar de corroborar el diagnóstico. Esto es cuando el paciente se presenta como una urgencia. Ahora, ¿qué pruebas nos van a ayudar a hacer el diagnóstico? Lo primero que nos dicen las guías es una espirometría. Esta espirometría, pues, es con una técnica estandarizada, hay que repasar la técnica estandarizada de la espirometría, y todos, así como nos preocupamos por poder interpretar un electrocardiograma, pues todos deberíamos de estar habituados a interpretar una espirometría, que es mucho más fácil. ¿Qué esperamos encontrar en un paciente con asma? Es que la relación FEV1-FBC esté por abajo del límite inferior de la normalidad. Eso nos habla de obstrucción. Y que tras la aplicación de 400 microgramos de salbutamol mejore un 12% al menos y 200 mililitros en FEV1 o en FBC. Entonces, ya con esto confirmamos el diagnóstico de asma. Ahora, otra prueba que podemos hacer es utilizar un flujómetro. El flujómetro, como lo vamos a ver más adelante, es una prueba que en países con recursos bajos o medios y que no tenemos acceso a la espirometría, pues nos puede ayudar a ver si es asma, y lo que buscamos ahí es una variabilidad. Es decir, ahorita les digo, más adelante lo vamos a ver, pero que esa variabilidad sea mayor del 20%. Otra de las cosas que nos puede ayudar a confirmar que lo que estamos tratando va a ser un asma es que el paciente, por ejemplo, se presentó en el servicio de urgencias, tuvimos que iniciar tratamiento, ya sea esteroide inhalado a dosis alta o prednisona oral o esteroide vía oral, y que a la reevaluación en unas 4 semanas, pues el paciente tenga un incremento de 12% y 200 mililitros respecto a las pruebas previas. Las guías nos mencionan algunas otras pruebas que realmente no están disponibles en primer nivel de atención, como una prueba de reto con ejercicio. Esta va a ser positiva si el paciente tiene una caída de al menos el 10% en FEV1 y 200 mililitros. Otra de las pruebas de reto que podemos utilizar es metacolina o hiperventilación, solución salina hipertónica o manitol, que también lo que buscamos es una disminución en la función pulmonar con los porcentajes que dicen en la espirometría. Les digo, yo sé que esto está fuera de nuestro alcance, pero las guías nos dicen que también con eso podemos hacer diagnóstico. Otra de las pruebas es que le doy seguimiento al paciente, le doy tratamiento y que veamos que hay una variación excesiva de función pulmonar entre las visitas. Ahora, esas son como las pruebas que nos dicen que podemos utilizar para el diagnóstico de asma. Este es un algoritmo bastante útil de cómo podemos ir haciendo el abordaje. Entonces, en aquellos pacientes con síntomas característicos de asma, lo primero que deberíamos de hacer es una espirometría. Si vemos que esa espirometría, la relación FEV1-FBC está por abajo del límite inferior de la normalidad, cada espirometría, todas las pruebas nos dicen ahí cuál es el límite inferior de la normalidad para ese paciente. Si está abajo de ese límite inferior de la normalidad y hay una respuesta positiva al broncodilatador, pues confirmamos el diagnóstico de asma. Ahora, si el paciente, si lo que no tenemos a la mano es una espirometría, les decía, el flujómetro, que está del otro lado del algoritmo, variabilidad domiciliaria del flujo expiratorio máximo. Ahorita vamos a ver las fórmulas. Si este es mayor del 20% en un paciente con síntomas característicos de asma, pues también podríamos corroborar el diagnóstico. Entonces, por eso se dice que necesitamos una prueba objetiva que nos ayude a corroborar el diagnóstico. Ahora,
¿Qué pasa en aquellos países, les decía, con ingresos medios o bajos y que no tenemos tan disponible la espirometría? Entonces, tanto GINA, que es uno de las guías principales para asma, como la Organización Mundial de la Salud, pues nos dice que podríamos utilizar un flujómetro. Este flujómetro, este es un ejemplo de flujómetros que podemos encontrar, pues yo siempre les digo que es bueno, bonito y barato. La técnica para explicarle al paciente qué vamos a hacer es, tenemos que hacer mediciones en la mañana y en la noche por 2 semanas. Esas mediciones se tienen que hacer con el paciente de preferencia de pie. Primero hacer una exhalación completa, después hacer una inhalación profunda de todo el aire que puedan hacer y un solo soplido. Vamos a meter la boca dentro de la boquilla, siempre colocando la lengua abajo, bien cerrado con los labios, y una sola expiración lo más rápido que pueda el paciente. Entonces se va a mover un indicador que, por ejemplo, en este flujómetro es de color amarillo. Necesitamos hacer 3 maniobras, esas 3 maniobras muy parecidas. La variabilidad máxima que pueda haber entre estas 3 maniobras es de 20 mililitros, o sea, 2 rayitas máximo de variabilidad. Con eso garantizamos que la prueba se hizo siempre con el mayor esfuerzo y que la medición es correcta. De esas 3 mediciones, solo va a anotar la mayor. Esto lo repite por la noche y por un periodo de 2 semanas. Entonces, cuando llegue con nosotros, podemos utilizar alguna de estas fórmulas. La fórmula que nos dice GINA es una variabilidad diaria mayor del 10%. Es decir, que el valor más alto del día menos el más bajo entre el promedio de estas dos mediciones por 100. Si eso nos da más del 10%, podríamos decir que eso es asma. Otra fórmula un poquito pues, más sencilla, porque eso de promedios a veces no se nos da, es el valor más alto menos el valor más bajo entre el más alto por 100. Y así nos va a dar este porcentaje. Si este porcentaje es más del 20%, con eso también podemos hacer el diagnóstico. Esta variabilidad mayor del 20%, pues tiene que ser en más de 3 días en el registro de 2 semanas que les había comentado. Otra cosa en la que nos puede ayudar el flujómetro es, hago la flujometría, igual la misma técnica, les digo de preferencia de pie, saca todo el aire, mete todo el que pueda y un solo soplido con 3 repeticiones de máximo 20 mililitros de diferencia entre uno de ellos, y después puedo colocar entre 200 a 400 microgramos de salbutamol. Me espero 15 minutos y vuelvo a hacer la medición con el flujómetro. Si ahí hay un incremento del 12%, pues también nos podría ayudar a hacer el diagnóstico. Entonces creo que es muy fácil que todos podamos tener un flujómetro o decirle al paciente que compre un flujómetro y poder realizar el diagnóstico de asma pues de manera objetiva, no solo tratar a los pacientes pensando en que eso puede ser asma. Otra cosa para la cual nos sirve el flujómetro es el seguimiento. Entonces el paciente ya está estable y como lo vamos a ver más adelante, parte de los objetivos del tratamiento es tener al paciente con la menor cantidad de medicamento posible. Podemos decirle al paciente que en un periodo en el que no tenga ninguna exacerbación, no haya tenido una infección reciente, poder hacer la medición por al menos una semana y después de eso sacar el mejor valor personal. O sea, si bien hay guías en donde nos dice si el paciente mide tanto, la flujometría normal es esta, pues lo ideal sería que cada paciente conociera cuál es su mejor marcador para que dependiendo de eso veamos en el paciente y darle un plan de acción. Es decir, me siento mal, tengo una crisis, hago flujometría y con base al resultado de la flujometría poder ver cuál es el tratamiento más adecuado para el paciente. Entonces, ojalá que entiendo que no podamos tener espirometrías, pero que podamos utilizar más
un flujómetro. Ahora, este es el algoritmo que nos dicen las guías que podemos aplicar. Entonces, todo esto nos dice que lo podemos hacer en atención primaria. Lo primero es una espirometría. Bueno, síntomas, les decía siempre, los síntomas característicos de esta enfermedad, una espirometría. Ahora, no tengo una espirometría o la espirometría no tiene estas características, aquí está lo del flujómetro. Nos dicen otra prueba que se llama feno o óxido nítrico exhalado y nos dan un punto de corte de 50. Este punto de corte de 50 es porque tiene la mejor especificidad, pero en un país como nosotros, pues tampoco es que el feno esté tan disponible. Les decía, lo mejor que nosotros podemos aplicar es un flujómetro. Ahora ya en atención especializada, pues si ya hicimos todo esto y todavía no nos queda claro que lo que tiene el paciente de manera objetiva sea asma, pues podemos hacer pruebas de reto. En el instituto la prueba de reto que tenemos es con ejercicio. Y les decía, hay algunas otras enfermedades pues, que nos pueden confundir y creer por síntomas que el paciente tiene asma, cuando en realidad puede ser a lo mejor un problema de cuerdas, una obstrucción laringea inducible, algún tumor endobronquial, tracomalacia, tuberculosis, comprensión extrínseca de la vía aérea, EPOC incluso, bronquiectasias, alguna insuficiencia cardíaca, tromboembolia pulmonar, medicamentos, que solo quitándole el medicamento el paciente va a mejorar, por ejemplo, la tos, o algunas otras causas y no esos síntomas ser asma. Ahora, ya tenemos el diagnóstico por síntomas, por pruebas de función pulmonar, que vamos a darle de tratamiento al paciente. Tenemos en esta diapositiva, ¿qué es lo que tenemos que revisar en cada una de las consultas que le demos al paciente? Entonces, lo primero es revisar cómo están sus síntomas, si ha tenido exacerbaciones, si tiene algún efecto adverso de los medicamentos, cómo está la función pulmonar, si hay alguna comorbilidad que el paciente presente y no hemos tratado, y en general la satisfacción del paciente. Entonces, nuestra consulta debería estar destinada a evaluar de manera integral al paciente con esto. Vamos a evaluar el control de síntomas. Ahora, algo súper importante es que tenemos nosotros que saber cómo usar los inhaladores. Si no sabemos cómo usar los inhaladores, nosotros como personal de salud, pues el paciente menos. Entonces, a veces no es que estén maltratados, no es que esté mal el tratamiento, simplemente el paciente no se está aplicando de manera correcta los inhaladores y por eso no va a mejorar. ¿Cuál es el objetivo de tratar a los pacientes con asma? Podemos dividirlo como en el control actual, es decir, que el paciente tenga pocos síntomas tanto nocturnos como diurnos, que no use medicamento de rescate, que pueda hacer todas sus actividades de la vida cotidiana sin tos, sin falta de aire, sin opresión de pecho y sin silbido. Y también tenemos que estar viendo que a futuro el paciente pues tenga menor riesgo tanto de exacerbaciones y lo que implica una exacerbación. O sea, es muy común que el paciente no tenga tratamiento y lo único que le estemos dando sean esteroides sistémicos. Entonces, hay que recordar siempre que los esteroides sistémicos son muy buenos, que son medicamentos lo mejor para controlar la inflamación, pero que tienen muchos efectos adversos a mediano plazo. Osteoporosis, cataratas, insuficiencia suprarrenal, problemas de colesterol, glucosa. Entonces, siempre el beneficio que nos proporcione el esteroide inhalado debe superar al riesgo. Y si el paciente no tiene tratamiento y lo único que le damos son esteroides sistémicos, pues eso no supera el beneficio que el riesgo. Entonces, solo hay que intentar ajustar el tratamiento. Cada vez que demos esteroide sistémico, esa decisión debe ser
pues muy bien analizada, les digo, siempre tener en cuenta todos los efectos adversos que pueden tener estos medicamentos. Otra de las cosas que tenemos que vigilar en los pacientes con asma es que la función pulmonar se mantenga lo más estable posible. Todos, después de los 30 años, vamos a perder función pulmonar, más o menos como 30 mililitros. Pero si de el día de hoy que lo valoro a 4 meses el paciente disminuyó 200 mililitros de función pulmonar, pues eso es una pérdida acelerada, que probablemente en este momento el paciente siga sintiéndose bien, pero si continúa con esa pérdida acelerada de la función pulmonar, en algún momento se puede exacerbar o podemos hacer que esa limitación al flujo aéreo pues ya sea permanente y no cambiarla. En general, las guías nos dicen que hay 2 caminos o 2 rutas o 2 vías para iniciar el tratamiento del asma. Y que siempre que corroboremos que ese paciente tiene asma, la base de tratamiento son los esteroides inhalados. A estas alturas de la vida no podemos pensar que el salbutamol es un tratamiento para el asma. Entonces, podemos dividir el tratamiento del asma en tratamiento de mantenimiento y tratamiento de rescate. Entonces, el tratamiento de mantenimiento de los pacientes con asma siempre lleva esteroide inhalado. Dentro de la primer vía que nos dice las guías para tratar a los pacientes con asma es que el rescate, en lugar de usar salbutamol, es formoterol, que es igual un beta 2 de acción prolongada, pero su inicio de acción es muy rápido, por lo tanto nos va a ayudar a controlar los síntomas, con la ventaja de el esteroide inhalado, que nos va a ayudar a controlar la inflamación y evitar que el paciente siga incrementando síntomas y siga incrementando la posibilidad de una exacerbación. Ahora, les decía, el tratamiento entonces, mantenimiento y rescate. Mantenimiento, tratamiento, esteroides inhalados. Ahora sí, yo tengo tratamiento con esteroides inhalados y el paciente se pone mal, ahí lo que necesito, pues si es un broncodilatador de acción corta, si es que tengo a mi paciente en la ruta de abajo, en la ruta 2, que el rescate es salbutamol. Pero si lo tengo en la ruta 1, es decir, que el paciente ya tiene tratamiento con algún esteroide inhalado, ya sea budesonida o ya sea beclometasona, más formoterol, pues el rescate puede ser con ese mismo tratamiento. Entonces, no es tratamiento del asma los broncodilatadores de acción corta. Dígase salbutamol o dígase ipratropium. Antes de iniciar algún tratamiento, pues tenemos que pensar qué factores van a influir en la elección del mejor medicamento para ese paciente. Debemos de tratar, si es que lo tenemos disponible, de ver cuál es el mejor inhalador para ese paciente. Si no coordina, por ejemplo, la inhalación con el uso de un aerosol, pues aunque tenga el tratamiento adecuado, la técnica no va a ser buena y por lo tanto no va a mejorar. Entonces, si hay disponibilidad, probablemente nos convenga cambiarle a un dispositivo en polvo seco. Entonces, siempre ver que el paciente utilice de manera correcta sus inhaladores. Para eso, nosotros tenemos que ser los expertos en el uso de todos los dispositivos. No pueden salir recetas de nuestros consultorios o de nuestras clínicas con X medicamento, uno cada 12 horas, y no explicarle al paciente cómo lo va a usar. Entonces, ¿cómo vamos a iniciar un tratamiento? Entonces, el paciente tiene pocos síntomas, o bueno, tiene menos de 5 veces por semana, tos, falta de aire, opresión de pecho, silbido. Ya hicimos una espirometría, por ejemplo, la espirometría está normal o apenas una disminución leve de la función pulmonar, pues les decía, la vía 1, ruta 1, es que el paciente tiene en un solo dispositivo su tratamiento de mantenimiento y de rescate. Para eso necesitamos que contengan forzosamente formoterol. Es el único medicamento que actúa rápido y que está aprobado para utilizarse también como rescate. Aquí el paciente va a utilizar su inhalador solo cuando tiene síntomas, es decir, no va a tener un tratamiento diario
menos de 5 veces a la semana se va a poner un disparo porque en ese momento tiene síntomas respiratorios. Si el paciente tiene síntomas como 4 a 5 veces por semana, pero ya hay despertares en la noche por tos, por falta de aire, por opresión de pecho, por silbido y la función pulmonar está baja, aquí tendríamos que iniciar tratamiento con una dosis baja de esteroide inhalado. En el paso 4 de la ruta 1 es el paciente tiene síntomas mucho más frecuentes durante el día, también despertares por la noche y una función pulmonar baja, puede que en ese paciente sea necesario darle un ciclo corto de esteroide e iniciar el tratamiento en un paso 4, es decir, con dosis intermedias de esteroide inhalado. Ya un paso 5, pues es algo que necesita valorarse en un centro especializado. Y les digo, en esta ruta siempre el rescate va a ser con su mismo inhalador que contiene esteroide inhalado más formoterol. No tenemos disponible ninguno de esos medicamentos, podríamos comenzar en la ruta 2. Esta ruta nos dice que, por ejemplo, en el paciente que tiene muy pocos síntomas, es decir, menos de 2 veces a la semana síntomas respiratorios, podría estar con esteroide inhalado más salbutamol cada vez que se sienta mal. Forzosamente les decía, siempre debe haber un esteroide inhalado. Entonces, el paciente se va a poner su disparo del esteroide inhalado que tengamos más salbutamol cuando se siente mal. Es un poquito más difícil que el paciente tenga apego a esto porque necesita tener a la mano pues 2 dispositivos, uno del salbutamol y otro del esteroide. Y a veces pues el paciente está habituado a solo ponerse el salbutamol. Entonces aquí hay que explicarle al paciente por qué es necesario pues el uso del esteroide inhalado. Ahora, en un paso 2 es el paciente tiene síntomas de 3 a 5 veces a la semana, función pulmonar normal o levemente disminuida, podríamos iniciar un tratamiento en que todos los días tenga que usar su esteroide inhalado a dosis bajas y si se siente mal, darse el salbutamol. En un paso 3, lo mismo, es que el paciente tenga síntomas entre 4 a 5 veces por semana, que tenga al menos un despertar por la noche o madrugada por estos síntomas y una función pulmonar baja, podríamos iniciar una combinación de esteroide inhalado más algún beta 2 de acción prolongada que no es formoterol, puede ser salmeterol, puede ser bilanterol, más el rescate con el salbutamol cada vez que se siente mal. Entonces, si bien las guías nos dicen dosis baja, intermedias o medias y alta, pues a veces no sabemos a qué se refiere con eso. En esta diapositiva vemos los esteroides inhalados que tenemos disponibles, abajo algunos de los nombres comerciales de estos medicamentos y cuánto sería una dosis baja, cuánto sería una dosis intermedia y cuánto es una dosis alta del esteroide inhalado. Dentro de los medicamentos que tienen esteroide inhalado más formoterol, que podríamos utilizar, les digo, de mantenimiento y de rescate, nombres comerciales, Banair, que es Banair y Symbicort, es budesonida con formoterol, y el otro es Innovair, que es beclometasona con formoterol. Entonces, estos 3 nombres comerciales, les digo, en un solo dispositivo tenemos rescate y mantenimiento. Con el, ahora, cuando es necesario hacer ajustes a las dosis del esteroide inhalado. Los ajustes no solo deben de ser al incrementar las dosis, sino también en algún punto, si el paciente ya está controlado, pues les decía, nuestro objetivo es mantener ese paciente controlado con la menor dosis de medicamento posible. Entonces, el paciente iniciamos, no sé, una dosis baja de esteroide inhalado y no se controla, persiste con síntomas, persiste con uso de medicamento de rescate, persiste con limitación para hacer actividades diarias, lo primero que tenemos que ver es que realmente esos síntomas se deban al asma.
Es muy común, por ejemplo, en pacientes con obesidad, una obesidad grado 2, por ejemplo, mencionen tener disnea al hacer actividad física. Pero ahí también, ¿cuánto esa disnea? Pues es por el peso y no por el asma. Y la disnea, si no es por el asma, incrementar dosis de esteroide inhalado, pues no va a ayudar en nada. Entonces, el paciente con obesidad, por ejemplo, pues tendría que tener también una recomendación hacia bajar de peso. Igual, antes de pensar en subir la dosis del esteroide inhalado, hay que revisar técnica de inhalación. Idealmente, todos los pacientes deben de acudir con nosotros a consulta con sus inhaladores para que simulen, o si es que no se han puesto el medicamento ese día, se lo pongan frente a nosotros y poderles corregir la técnica de inhalación. Otra cosa a revisar es la adherencia a tratamiento. De nada sirve que el paciente tenga una receta, que sepa cómo usar sus medicamentos si no se lo pone. Muchas de las veces el paciente no se pone el tratamiento porque no le hemos informado qué es el asma, cómo se trata y la importancia del apego a tratamiento. Entonces, primero tenemos que educar al paciente a entender por qué se tiene que poner los inhaladores. Hay un cuestionario que se llama, abreviado se llama TAI, que es test de adherencia en los inhaladores, en donde son 10 preguntas que el paciente tiene que contestar y ver qué tanto se le olvida ponerse los medicamentos, si está de fin de semana o de vacaciones y se le olvida, etcétera. Son 10 preguntas. Entonces, de la pregunta 1 a la pregunta 5, si el paciente contesta algo ahí que se le olvida de manera, por ejemplo, ocasional o frecuente, las primeras 5 preguntas están destinadas a ver que al paciente realmente se le olvida ponerse el medicamento. Entonces, alguna estrategia que podríamos tener ahí es decirle al paciente que ponga alarmas que le estén recordando el uso de sus inhaladores, que ponga algún letrero en, no sé, en la puerta, en el refrigerador, que le recuerde ponerse los inhaladores. Ahora, de la pregunta 6 a la pregunta 10 de este cuestionario, nos dice que por algo el paciente no se quiere poner los inhaladores, desde miedo a efectos adversos, porque se siente bien, porque, bueno, la última pregunta es que si al paciente le cuesta trabajo comprar sus inhaladores. Ahí la realidad es que no se lo quiera poner, hay veces que realmente el paciente pues no tiene dinero para comprarse los inhaladores. Y en teoría, si de la pregunta 6 a la pregunta 10 tenemos que por algo no se lo pone, pues es que nos falta educar al paciente en la importancia del uso de los inhaladores. Otra de las razones por las cuales el paciente no se controla es por la presencia de comorbilidades. Las comorbilidades más frecuentes que pueden interferir con el tratamiento del asma, o bueno, con el control del asma: reflujo, la obesidad, apnea del sueño, problemas nasales como rinitis, ansiedad o depresión. Entonces tenemos que valorar al paciente de manera integral, no creer que solo con darle los inhaladores va a estar bien. Si hay algo de esto, pues intentar tratarlo o derivarlo a donde lo puedan ayudar. Ahora, vamos del otro lado. Si el paciente ya está controlado con el tratamiento que le dimos, por ejemplo, está en una dosis intermedia de algún esteroide inhalado, buen control, este buen control ha persistido por 2 a 3 meses, la función pulmonar está normal, no ha tenido una infección reciente, no estamos en su peor época del año. Hay pacientes con asma que, por ejemplo, ya sea frío, humedad, calor, primavera, con todos los pólenes, los pueden exacerbar. Entonces, intentar disminuir la dosis de esteroide inhalado en el mejor momento del paciente. Les decía, ver que todo esté bien y a lo mejor de una dosis intermedia poderlo bajar a una dosis baja, y puede que el paciente con una dosis baja persista con el buen control sin exponerlo tanto a los efectos adversos de los medicamentos. Pero nos dicen que nunca deberíamos de retirar por completo los esteroides inhalados. Les decía, hay algún punto en el que el paciente no tiene muchos síntomas, función pulmonar bien, pero el rescate siempre debe de tener, bueno, y que no tiene un tratamiento
todos los días, pero cada vez que se sienta mal, el rescate debe de tener esteroide inhalado. ¿Cuáles son algunos de los factores de riesgo para exacerbaciones? Darle al paciente solo salbutamol y que el paciente use un vial de salbutamol por mes, el incremento de mortalidad es significativo. Entonces, nosotros como médicos de primer contacto tenemos que tener claro que no podemos tener un paciente con asma solo con salbutamol. Incrementa incluso la mortalidad. Otro de los factores de riesgo de exacerbaciones, les decía, obesidad, reflujo, problemas nasales como rhinosinusitis crónica o rinitis alérgica, que el paciente siga exponiéndose a algo que sabemos que le va a hacer daño, como el tabaquismo. Entonces, todos los pacientes con asma idealmente deberían de tener una valoración para dejar de fumar. Algo nuevo, los cigarros electrónicos también es un factor de riesgo para exposición. Les decía, la contaminación ambiental en época cuando Ciudad de México no llueve y la contingencia es muy frecuente que los pacientes con asma se puedan exacerbar. La ansiedad y la depresión, por ejemplo, es frecuente que al paciente no le den ganas de ponerse los inhaladores, y eso, el no tener un tratamiento, pues lo puede exacerbar. O eso es más relacionado con depresión, por ejemplo, o la ansiedad. A veces la ansiedad los síntomas son muy físicos. Me falta el aire, opresión en el pecho, taquicardia, y creer, porque tengo el antecedente de asma, que lo que estoy sintiendo es asma, cuando en realidad puede ser una crisis de ansiedad. Entonces voy a caer en usar de más mi rescate cuando no lo estoy necesitando. El factor de riesgo más importante para tener una exacerbación es el antecedente de tener una exacerbación en el último año. O el hecho de haber estado hospitalizado o haber estado intubado por crisis de asma. Entonces, esto es como el resumen como del primer cuadro de tratamiento que revisamos, y vamos a revisar como paso por paso como los puntos más importantes. Entonces, el paso 1, les decía, la ruta que más nos recomiendan las guías es que usen dosis baja de esteroide inhalado más formoterol cada vez que me siento mal, y siguiendo este tratamiento, pues va a disminuir el riesgo de exacerbaciones graves hasta en un 64% comparado con que el paciente solo use salbutamol. Cuando no tenemos esta combinación en un solo dispositivo de esteroide inhalado, dosis baja y formoterol, pues la opción que nos dice es cada vez que se sienta mal, se tiene que poner con un dispositivo el esteroide inhalado y con el otro dispositivo el salbutamol. Ahora, un paso 2 de la ruta en la que uso esteroide más formoterol, pues les decía, el paso 1, 2 es que solo lo va a usar cuando tenga síntomas. Entonces, con esto evitamos que el paciente use esteroide inhalado diario porque no lo necesita, y que al final la cuenta de dosis total de esteroide inhalado pues sea mucho mejor a la ruta 2, por ejemplo, que aquí la ruta 2 es siempre tengo que tener el uso de esteroide inhalado a dosis baja y solo cuando me siento mal darme un rescate con el salbutamol. El usar solo dosis baja de esteroide inhalado y formoterol contra dosis baja de esteroide inhalado todos los días más salbutamol cuando me siento mal, pues la realidad es que no hay ninguna diferencia en cuanto a control de síntomas y en cuanto a la pérdida de la función pulmonar. Les decía, lo que sí hay una diferencia es que al final la dosis total de esteroide inhalado que recibe el paciente es mucho menor en la ruta 1. Les decía que hay dos combinaciones, una es budesonida con formoterol, el nombre comercial de estos medicamentos puede ser Vanair, que es un aerosol, o puede ser Symbicort, que es un polvo.
Y este esquema de tratamiento pues está aprobado a partir de los 6 años. La otra combinación que se puede utilizar es beclometasona con formoterol, pero aquí solo es en pacientes mayores de 18 años. Tampoco es que el paciente pueda usar todas las dosis de esteroide a dosis baja con formoterol que él quiera. La dosis máxima de budesonida o beclometasona formoterol son 12 aplicaciones en un día. Y esto tomando en cuenta ya la dosis de mantenimiento y la dosis de rescate. Por ejemplo, si el paciente usa 2 en la mañana y 2 en la noche, ahí ya son 4. Entonces, solo podría ponerse 8 inhalaciones más como rescate, que eso es muchísimo, ¿verdad? Pero para que sepan cuánto es la dosis máxima. Ahora, ¿cómo se usa el rescate con dosis baja de esteroide inhalado y formoterol? Formoterol solo es un disparo. Uno, se esperan 20 minutos, si no mejoran se pueden poner otro. No son 2 disparos al mismo tiempo, es uno por uno. Y por último, ¿con qué frecuencia deberíamos de revisar a los pacientes con asma? Después de iniciarle un tratamiento, tendríamos que verlo entre el primer mes al tercer mes. Después de eso, dependiendo de la dosis y dependiendo del control y dependiendo de las exacerbaciones, pues los podemos ver desde cada 3 meses hasta cada año. Durante el embarazo nos dicen las guías que debemos de vigilar a las pacientes con asma cada 4 a 6 semanas y después de haber tenido una exacerbación deberíamos de poderlos revisar a la primera semana. Y les decía, en todas las consultas, ver el control, no solo de síntomas, sino también del riesgo futuro que ya comentamos. Como conclusiones a esta plática, es de los puntos que creo que más importantes y que me gustaría dejar muy claro, es que no podemos hacer un diagnóstico de asma solo con la presencia de síntomas, que forzosamente necesitamos una prueba que nos ayude a tener un diagnóstico pues objetivo de esta enfermedad. Les decía, dar a conocer otras pruebas de función pulmonar que en nuestro medio podríamos utilizar sin ningún problema la flujometría, que la base del asma son los esteroides inhalados a las diferentes dosis que platicamos, con los esquemas de tratamiento que vimos, la ruta 1 o la ruta 2, pero que siempre debe de haber un esteroide inhalado. Tratar de tener presente las comorbilidades, tratar de darle también seguimiento y tratamiento a esas comorbilidades para que el paciente pueda estar mejor y educar al paciente para que él sea consciente de por qué se tiene que poner sus inhaladores y el autocuidado pues nos va a reducir la probabilidad de exacerbaciones. Por mi parte es todo. Tenemos algunos minutos para ver preguntas. Muchas gracias, doctora Evelia. Agradecemos la excelente participación de la doctora Evelia y me gustaría compartirle esta información, doctora Montserrat. Nos acompañan el día de hoy aproximadamente 103 puntos de conexión de manera virtual desde los diferentes estados de la República. Nos acompañan de San Luis Potosí, de Jalisco, de Baja California, de Veracruz, de Sinaloa, pero también nos acompañan de otros países de Latinoamérica como Colombia, Perú y Bolivia. También nos acompañan desde diferentes hospitales, nos visualizan desde la Secretaría de Marina, desde el Instituto Nacional de Cancerología, de la Benemérita Universidad de Puebla, el Hospital Santa Clara, el Hospital Doctor Manuel Asensio Villarreal, desde el ISEM, el IMSS, el ISSSTE y desde la Secretaría de Salud. También desde el Hospital de la Comunidad de Catemaco. Eh, Prácticamente, doctora. Y tenemos tiempo para preguntas. Doctora Montserrat, tenemos varias preguntas del auditorio, también algunas felicitaciones por parte de nuestros asistentes. Nos pregunta la doctora Jessica Michelle Vega Sánchez, ¿a cualquier edad del paciente yo puedo sospechar o hay edad que sugiera que es un paciente con diagnóstico de asma, doctora?
A cualquier edad podemos sospechar el diagnóstico, pero, por ejemplo, la espirometría idealmente, bueno, se puede realizar solo en pacientes que entiendan la técnica. La edad promedio que nos ponen para que un paciente, un niño, pueda realizar la espirometría son 6 años. Entonces, podríamos por síntomas intentar antes de esa edad, pues darle tratamiento, pero una vez que llegue esa época y que podamos hacer una espirometría, pues tratar de corroborar el diagnóstico. De verdad que me gusta mucho el asma, me gusta mucho estas pláticas con médicos en los que yo sé que compartirles esta información, pues va a hacer que todos los pacientes tengan un mejor tratamiento. Entonces también agradezco mucho su presencia y de verdad cualquier pregunta, aquí estoy. Muchas gracias, doctora. También nos pregunta José Juan Martínez García. Él nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué sensibilidad tiene el flujómetro? Y obviamente como un apoyo para un diagnóstico certero. Creo que apagó su micrófono, doctora. Es una prueba que podemos utilizar en países en donde no tenemos acceso a una espirometría. La sensibilidad, más o menos un 60%. Un Es 60%. mucho mejor hacer la flujometría a solo tratar a los pacientes por los síntomas. De acuerdo. También nos pregunta José Juan, ¿se ha identificado la relación del asma con el aumento de riesgo cardiovascular, sobre todo en pacientes con diagnóstico de síndrome metabólico? Digamos, se diagnostica un paciente con asma y a lo largo de su vida desarrollan síndrome metabólico y obviamente con esto se exacerba la presencia de enfermedades cardiovasculares. La obesidad está relacionada con el asma en que puede haber peor control de síntomas, podemos requerir dosis más altas de esteroide inhalado, que ahora sí una dosis alta de esteroide inhalado, más o menos nos dicen los artículos que se compara contra 5 a 7.5 miligramos de prednisona bioral todos los días. Entonces, no es que el asma pueda incrementar la probabilidad de complicaciones cardíacas, sino efectos adversos de los medicamentos, sí. Ahora, que el paciente con asma, obesidad y aparte de eso, a la menor provocación le damos prednisona sistémica 50 miligramos por 5 días, pues obviamente vamos a incrementar la probabilidad de descontrol de la glucosa, de descontrol del colesterol, de mayor ganancia de peso. Entonces, hay que intentar ver al paciente pues de manera global y les digo siempre pensando en que lo que le estemos dando sea mayor el beneficio que el riesgo. No podemos seguir dando prednisona o esteroide sistémico a la menor provocación cuando no hemos ajustado el tratamiento inhalado del asma, que es la base del tratamiento. De acuerdo, doctora. Perfecto. Nos pregunta Angélica Manquero Torres, el Conviven es muy costoso y no lo otorgan en el sector salud. ¿Hay otra opción? Si se dieron cuenta a lo largo de la plática, el Conviven no es parte del tratamiento de mantenimiento del asma. El Conviven es salbutamol y pratropio y solo lo deberíamos de utilizar como rescate. Si no tenemos Conviven, lo que podríamos utilizar o es salbutamol solito o ipratropio solito. Pero no vale la pena decirle al paciente que compre un Convivent cuando no le estamos dando esteroide inhalado. Entonces, que quede claro que el Convivent solo es tratamiento de rescate. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. También tenemos a María del Pilar Abarca. Ella nos pregunta, ¿cómo es el tratamiento con dosis intermitente? Y si nos pudiera usted ejemplificar un esquema de tratamiento de esa naturaleza. El tratamiento intermitente, supongo que estamos hablando del paso 1 y 2, es Dos, decir, el exacto. paciente tiene síntomas una vez a la semana, no tienen limitaciones para hacer actividades diarias, puede dormir bien porque nada de los síntomas del asma lo despierta, entonces, no sé, pasó una semana bien y de repente hizo ejercicio y tuvo un poquito de disnea. Entonces, ahí lo que se va a poner es un disparo, ya sea budesonida, formoterol, nombre comercial Banair o Symbicort, o beclometasona formoterol,
nombre comercial y no va a ir. Se pone un disparo, no hay necesidad de ponerse otro porque mejoró los síntomas y otra vez no tiene que usar tratamiento todos los días, sino hasta que vuelva a presentar estas molestias. Muy bien, doctora. La siguiente pregunta es de Sofía Basulto. Ella nos pregunta, ¿cuál sería el tratamiento más indicado para para un estatus asmático? Y en segunda opción, ¿se puede prevenir de alguna manera o informar al paciente con el objetivo de no retrasar su atención y que de alguna manera su vínculo entre el primer nivel de atención y el tercer nivel de atención nos ayude a prevenir complicaciones? Ok. Un paciente con asma, pues no necesariamente se tiene que ver en un tercer nivel de atención. Las crisis asmáticas, ahí sí el tratamiento son broncodilatadores de acción rápida. Ahí sí es con horario, salbutamol o salbutamol ipratropio, más una dosis de esteroide sistémico. Ahí les digo, ahí es la única en donde los broncodilatadores de acción rápida son la parte esencial del tratamiento. Les decía, no es necesario todos los pacientes con crisis asmáticas, pues enviarlos a un tercer nivel. Lo que tenemos que decirle al paciente es que acuda al hospital general más cercano a su domicilio. ¿Por qué? Porque a lo mejor si está muy grave y quiere venir hasta el INER y se hace 2 horas, puede que ya llegue muy mal. Entonces, siempre acudir al hospital más cercano a su domicilio y lo que van a hacer es salbutamol o salbutamol ipratropio con horario. Obviamente el manejo de una crisis asmática es completamente distinto a lo que vimos ahorita, pero les digo, la base son broncodilatadores de acción rápida. Perfecto, doctora. Las últimas dos preguntas del auditorio. Hablando de capacitación del personal en espirometría, con el objetivo de tener una mejor interpretación, un mejor acceso, es indispensable de alguna manera que la espirometría se acerque a los diferentes lugares. Nos preguntan aquí si hay cursos en el INER, ¿verdad? Y cuál es su opinión al respecto sobre que se requiere más capacitación para una correcta interpretación de espirometrías en los diferentes estados de la República. Definitivo que nos falta difundir la espirometría. Los cardiólogos son electro para todo y a nosotros nos cuesta trabajo decir que la espirometría es para todos. Creo que sí vale la pena con estas inquietudes que se difundan cursos pues, de interpretación básica de espirometría. Me parece que sí hay cursos en el INER, son muy contaditos y también con con pocos lugares disponibles. Casi siempre los toman pues los residentes o personal que sabe que el INER da estos cursos. Ahí creo que es tarea para todos intentar hacer una plática con interpretación básica de la espirometría. Sí, de acuerdo, doctora. Podríamos tener un siguiente seminario dedicado a la espirometría y a la correcta interpretación. Estaría genial. Esperemos que usted nos pueda apoyar ahí, doctora Evelia, para este tema que yo creo que sería de mucho interés para nuestros médicos y médicas de la República Mexicana. Cuenten conmigo. Perfecto, doctora. Muchas gracias. Y finalmente nos pregunta Sandra Ivette Pérez Cruz, el uso de anticolinérgicos, obviamente ya también usted lo mencionó previamente, igual solamente para recapitular, ¿cuándo estarían indicados, doctora? Les decía, podemos utilizar o salbutamol o ipratropio, ¿no? Cualquiera de los dos como rescate. Lo que creo que tenemos más disponible es el salbutamol. Entonces, si no tengo salbutamol, tampoco es que voy a dejar al paciente sin un rescate y en ese momento puedo utilizar ipratropio. Algo que es relevante decirles es que el paciente debe de saber los efectos adversos del salbutamol, que puede haber un poquito de taquicardia, que puede haber temblor, sentirse un poquito ansiosos, porque si no le advertimos eso al paciente, de repente siente esos síntomas y se pone más ansioso y los síntomas incrementan y después es que yo soy alérgico al salbutamol. No es que sean alérgicos, sino solo no le explicamos los efectos adversos que pueden tener estos broncodilatadores.
Entonces sí creo que vale la pena, es decir, bueno, puede tener un poquito de temblor, puede tener un poquito de taquicardia y eso se va a pasar en el transcurso de unas horas. Exacto. No abusar del salbutamol. Y finalmente, las últimas dos preguntas, doctora, y cerramos. En su experiencia, nos pregunta Francisco Montiel, en su experiencia, ¿qué tan frecuente es la presencia de micosis orofaríngea en pacientes a partir del paso 2? No es tan frecuente, pero sí depende de la técnica de inhalación. Entonces, ahí si el paciente tiene micosis de repetición, una, verificarle la técnica y dos, también intentar buscar otras comorbilidades. No solo porque tenga inhaladores puede ser la causa. Dentro de las comorbilidades más frecuentes o es diabetes o es VIH. Entonces, si ya vimos que la técnica está bien y usa sus inhaladores, persiste con micosis, pedirle una hemoglobina glicada o pedirle una prueba de VIH para descartar otras causas. Y también creo que no lo mencioné, pero es importante que el paciente siempre que use el inhalador se tiene que enjuagar la boca y escupir esa agua para disminuir el riesgo de esta candidiasis. De acuerdo, sí, importantísimo el cuidado para el uso de este tipo de medicamentos. Finalmente, nos pregunta Enrique Pérez, ¿un niño con asma controlado debe entonces mantenerlo con dosis bajas de esteroide inhalado, perdón, y formaterol según lo requiera? ¿Es correcto? Es correcto, les decía, si no hay esteroide inhalado y formoterol por razón necesaria, podemos hacer este mismo esquema con algún esteroide inhalado que tengamos, más salbutamol o más cipratropio. Y si no hay tantos síntomas, el paciente está controlado, puede quedarse solo por razón necesaria el tratamiento. Perfecto. Muchas gracias, doctora Montserrat Evelia Arroyo Rojas. Ella es médico especialista adscrita al instituto, a la clínica de asma y es experta en el manejo de asma en pacientes adultos y pediátricos. Agradecemos la excelente participación, doctora Montserrat, y le comparto, hay muchas felicitaciones en el chat. Muy buen tema, muchas gracias, excelente presentación. Nosotros le agradecemos a nombre del doctor Enrique Olvera Maceto, que en este momento no se pudo conectar. Le agradecemos su excelente participación y le haremos llegar su constancia de participación como conferencista en los siguientes minutos. Agradecemos también la excelente, bueno, la participación de nuestro público de los diferentes estados de la República. Y bueno, no me despido sin antes mencionarles que nuestros siguientes dos seminarios del año corresponden a síndrome, a apnea obstructiva del sueño y a VIH. Entonces, estén atentos a las publicaciones en las redes sociales del instituto. Y también preguntaban si se quedará grabada la presentación. Normalmente nosotros a través del canal del INER de YouTube, este canal INER, publicamos todas las presentaciones y se quedan grabadas las conferencias para que las consulten posteriormente. Nosotros nos despedimos y agradecemos nuevamente la participación de la doctora Montserrat y muchísimas gracias, doctora. Enhorabuena por su presentación. Muchas gracias y buena tarde a todos. Hasta luego. Vamos a publicar en este momento la liga de evaluación de calidad para que podamos conocer sus inquietudes y obviamente para poder entregarles sus constancias a cada uno de los asistentes el día de hoy. Muchas gracias y hasta luego.